Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saludamos desde este espacio de No Apto para Cínicos. Ya saben que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria, cuando son las 12:02 pm en Central Time. Les saluda como siempre con mucho gusto su servidor Jaime Hernández. En esta ocasión nuestra querida productora Hildy ha tenido que resolver temas de última hora. Esperemos que después de eso, a ver si le alcanza el tiempo para incorporarse. Si no, la veremos en la segunda edición. Bueno, arrancamos la jornada anunciando algo ya que se veía venir. México firma convenio con la ONU y la Organización Mundial de la Salud para adquirir 3.643 claves de medicinas. Esto va a permitir tener, primero, romper el espinazo de los monopolios que imperaban en México. Dos, tener acceso a medicinas de mayor calidad y a mejor precio. Y tres, llegar a los pacientes mexicanos que requieran, porque antes ya ven, era una pesadilla y a veces tener que acceder a medicamentos a pesar de que el Seguro Social o el ISSSTE anunciaran que tenían los mexicanos, los derechohabientes, derecho a ello. Y por supuesto también para la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud. El presidente aseguró hoy que si Altos Hornos de México no paga los 200 millones de dólares por sobreprecio, no podrá volver a operar. Así es que o se reparan los daños o a ver qué ocurre, porque claro, renunciar a 200 millones de dólares no está fácil. Y el presidente, la verdad, no quiso hoy entrarle al trapo, no quiso pelearse, no quiso entrar en disputa con el expresidente de México, Felipe Calderón, que ya saben, en una participación de un foro con gente vinculada a la derecha y a la extrema derecha en Venezuela, planean una vez más armar una revuelta, lanzarse contra el gobierno de Nicolás Maduro, muy en la línea de, ¿se acuerdan cuando Felipe Calderón anunció que él iba a cabalgar para irse contra Hugo Chávez? Pues ahora Felipe Calderón dice que él también sería capaz de lanzarse contra el régimen de Nicolás Maduro, pero no solamente contra el régimen de Nicolás Maduro, sino que también contra el de México, porque dicen que el gobierno de México está concentrando todo el poder en un solo hombre, es decir, en Andrés Manuel López Obrador, y además lo acusó de estar fuera de sus cabales. Así es que el presidente no le responde, pero esto deja en evidencia a un político que de ser presunto jefe de una red de narcopolicías, ahora se cree Simón Bolívar y cree que va a marchar, cree que va a encabezar esta marcha contra el régimen de Venezuela, el gobierno de Venezuela, y, y si se puede, contra el gobierno de México. Vamos a hablar de este tema y vamos a hablar también de la audiencia que protagonizaron esta mañana los principales responsables de la lucha contra el COVID en ese país, sobre todo el doctor Anthony Fauci, que se ha manifestado esperanzado en que Estados Unidos podría tener la vacuna uh, en la primavera posiblemente del año 2021. Está por verse, claro está, pero es el anuncio que se mostró moderadamente confiado y fue una audiencia marcada por el encono, las soflamas de los republicanos que ahora quieren culpar a Anthony Fauci del desastre que ha causado el presidente Donald Trump. Y Anthony Fauci, pues sí, se defendió como pudo, pero y yo creo que los intentos de los republicanos para embestir contra el doctor y presentarlo como el principal de la responsable de la pandemia, pues no colaron. Fue una audiencia interesante, hablaremos de algunos de estos detalles. Y pues sobre todo hablaremos los detalles que tienen que ver con el desastre en que está envuelto Estados Unidos porque la pandemia no cede y las cosas pintan mal francamente. Así es que si se cumplen los pronósticos del doctor Anthony Fauci, que ha prometido una vacuna para
la primavera del 2021, pues estaría fantástico, ¿no? Estaría fantástico. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta noticia que dio a primera hora de hoy el presidente, que fue la noticia de crear este acuerdo para la compra eficiente de medicamentos, vacunas, junto con la Organización de Naciones Unidas y con la Organización Mundial de la Salud. Vemos cómo fue el anuncio y después comentamos este evento, que yo creo que es importante. Tiene un aire de acto burocrático, acto solemne burocrático, pero que yo creo que detrás de este acto hay realmente un proyecto que va de largo aliento, que esperemos que redunde en beneficio de todos los mexicanos después de haber sufrido a manos de este monopolio de gente que se encargaba de acaparar los medicamentos, de enriquecerse, de especular con medicamentos que eran claves o de vender medicamentos adulterados que no servían para nada. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana. Sobre algo verdaderamente importante, trascendente, se va a firmar un acuerdo para la adquisición de medicamentos, de equipos médicos, de vacunas, con la UNOPS, que es una institución de la ONU. Esto significa que vamos a obtener todas las medicinas en los países del mundo, medicinas de buena calidad, a bajos precios y sin corrupción. Vamos a resolver el problema de fondo del abasto de medicamentos, porque siempre han faltado los medicamentos. Se ha llegado al extremo de distribuir medicamentos adulterados que han causado hasta la muerte de personas. Y hay pruebas de que ha imperado la corrupción en todo lo que tiene que ver con la compra de los medicamentos. A esos extremos se ha llegado. Se roban hasta el dinero de las medicinas. Entonces, nos llevó tiempo, pero ya se logró. Esto no se podía llevar a cabo porque no lo permitía la ley. Los intereses creados que manejaban este negocio no permitían que se compraran los medicamentos en el extranjero. Era un monopolio. Fíjense lo que son las cosas, las contradicciones, el doble discurso. Se habla de libre mercado, ¿no? Que el neoliberalismo es libre mercado, competencia, pero en los bueyes del compadre. Pues así dijo el presidente, así dejó en claro que esta nueva empresa pues va a servir justamente para conseguir mucho mejor precio, calidad
Y se le preguntó al presidente si acaso dentro de este nuevo, digamos, esquema, quedan fuera empresas mexicanas, y el presidente dijo que no. Bueno, no el responsable, no el presidente, sino el responsable de la ONU, dijo no, que son libres de participar, pero siempre y cuando cumplan con las condiciones. A nadie se le va a excluir, pero si quieren participar tendrán que hacerlo ahora sí, compitiendo en términos de igualdad con otras empresas, lo cual a mí me parece francamente bastante bien, porque el intermediarismo en México, el monopolio y el intermediarismo han sido de las lacras que han hecho de México un coto de los intermediarios, de la gente abusiva, porque ¿cuántas veces cuando alguno de nosotros ha viajado al extranjero se da cuenta que puede haber adquirir medicamentos, ropa o instrumentos a un precio mucho menor del que se vende en México? Pues esto se debe al intermediarismo, ¿no? En México no existen, no quiero generalizar, pero es muy difícil encontrar empresarios que sean realmente empresarios innovadores, que aporten cosas interesantes. ¿Dónde están que en su momento los Ford, por ejemplo? ¿Dónde están los Steve Jobs? Entonces, no es ese tipo de empresario. Y entonces el intermediarismo le ha hecho mucho daño al bolsillo de los mexicanos. Así es que qué bueno que intervenga aquí, en este caso, un árbitro como el de la ONU, que tiene una vasta red en todo el mundo para determinar qué medicamento es el mejor, qué medicamento es el que nos garantiza el gramaje específico, porque muchas veces hay medicamentos que ni siquiera tienen el gramaje especificado, y que además estén a buen precio. Eso creo que es una buena noticia. Es una noticia, digo, que aparentemente es un acto así sin la mayor importancia, pero yo creo que es una medida realmente de largo alcance. Bueno, en esta misma rueda de prensa al presidente se le preguntó, porque había la versión de que, ¿se acuerdan del caso de agronitrogenados del señor Ancira, que habían dicho, incluso informado en primera instancia, de que para ser eximidos o para rebajar culpas o para recibir algún tipo de concesión de la justicia, Agronitrogenados podría devolver los 200 millones de dólares que se pagaron de sobreprecio por esa planta, pero ya según la versión de esta reportera de Reforma que estaba ahí en la rueda de prensa, al parecer ya se echaron para atrás, y el presidente dice, bueno, pues que se echen para atrás, o sea, si se echan para atrás, pues no vamos a otorgar, dice el presidente, no vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron, porque se acuerdan que analizamos que si quieren acogerse al criterio denominado criterio de oportunidades, es decir, que se les rebaje las penas, incluso que se les eximan las penas a cambio de reparación del daño, pues tienen que devolver el dinero. Entonces el presidente reveló que fue el empresario Julio Villarreal, quien le mandó decir al gobierno que devolvería los 200 millones de dólares. Dice, si devuelven el dinero, que es un asunto también legal que corresponde a resolver en la Fiscalía General de la República, es una especie de reparación del daño. No sé si sea reparar todo el daño, pero creo que es algo que podría ayudar a los implicados si devuelven el dinero. Si no devuelven el dinero, el juicio sigue adelante como está establecido, y no vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron. Es la advertencia del presidente. Bueno, y en esta misma mañanera llamó la atención la pregunta que le hicieron a propósito de las declaraciones de Felipe Calderón, quien participó en un foro para hablar de, ya saben, de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y claro, Felipe Calderón no desaprovechó la oportunidad para arrimar el ascua a su sardina y hablar de la situación tan penosa que él tiene aquí en México, donde se le espía, donde el presidente de México está fuera de sus cabales y además ha concentrado mucho poder y que está llevando al país a la ruina. Ya saben, este tipo de discursos del tipo de los de Frena,
así igual. Vamos a escuchar a Felipe Calderón, este es un video de nuestros compañeros de la revista Polemon, que es interesante escuchar este discurso de Felipe Calderón quejándose, ¿no?, de lo que ocurre en México y proponiendo salidas para lo que ocurre, según él, en Venezuela. Describiendo primero ciertamente lo que sabíamos de Venezuela, pero ahora lo que estamos viendo exactamente qué está ocurriendo en México y que temíamos que ocurriría. El mismo proceso de desmantelamiento de las instituciones democráticas, de el vacío que se genera en ellas y la sustitución de personas que son militantes de un régimen que, como bien dijo Antonio, acá también se está quitando la careta de demócrata, está acabando con la independencia de poderes, está acabando con la autonomía de las instituciones democráticas de México, ahora amenaza a la propia Instituto Nacional Electoral y paradójicamente sigue, o no paradójicamente, yo creo que muy explicablemente sigue los mismos pasos que has descrito, ¿no? Todo un circo alrededor de la venta o no venta del avión presidencial, todo un circo de culpa hacia el pasado, un esfuerzo deliberado por dividir a los mexicanos en dos categorías, los pérfidos conservadores, corruptos, fifís, ricos, y los héroes impolutos que apoyan al presidente. Y este manicaísmo pues está polarizando y dividiendo al país y acumulando poder en las manos de una sola persona que ni tiene la capacidad ni está en sus cabales, pienso en algunos momentos, para gobernar la economía mexicana, ciertamente por la crisis del coronavirus, pero también por un pésimo manejo de parte del gobierno. Ha caído en el último trimestre, es decir, el segundo trimestre del año, 20%, es decir, es... Bueno, ahí lo tienen al señor Borolas, el comandante Borolas, hablando, evidentemente acusando al presidente de estar fuera de sus cabales. Y qué despreciable personaje este, ¿no? Qué despreciable, dice el presidente, sigue con su circo del avión, de mirar al pasado, pues de qué otra manera, de qué otra manera, y además no solamente el presidente Felipe Calderón, la justicia de Estados Unidos, que te está obligando a ti y a todos los mexicanos, por fortuna, a voltear la mirada hacia lo que está ocurriendo en el caso de el juicio contra Genaro García Luna. Y ayer, ¿se acuerdan? Cuando el juez que sigue el caso de Genaro García Luna, pues ya conocer pues que siguen ahora las denuncias contra dos de los principales colaboradores de Felipe Calderón. Así es que, ¿cuál? Voltear así de forma, ¿qué? De forma para nada más perseguirte a ti, ¿eh? Entonces es evidente que la fiscalía, acusar a la fiscalía de Nueva York de voltear la mirada hacia lo que fue un gobierno vinculado al narco. Ayer se presentaron casos, encauzamientos contra Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, todos acusados de recibir sobornos multimillonarios a cambio de permitir operar de manera impune al cártel de Sinaloa. ¿Por qué no hablas de eso, Felipito? ¿Por qué no hablas de eso? ¿De verdad es en serio? O sea, y la gente, sobre todo, que participe en estos foros, no está enterado de lo que pasa en México, de tus presuntos vínculos, porque yo no me creo que no supieras tú personalmente de estos vínculos con el cartel de Sinaloa. De hecho, tú operaste en favor de operaciones para diezmar al cártel de los Zetas y esto benefició al cártel de Sinaloa. En verdad, bueno, y luego más adelante, Felipe Calderón se refiere a esta posibilidad de lanzar una revuelta contra el gobierno de Nicolás Maduro y vamos a seguir escuchando, esta es otra parte de su intervención. Yo me resisto a creer que no haya posibilidades de construir, es decir, entiendo perfectamente, y porque lo he vivido, lo que es un régimen electoral fraudulento
lo ineficaz que es, pero yo me resisto a creer, como demócrata, que esa vía la tengamos que descartar a priori cualesquiera que sean los resultados. No tengo la menor duda de la tosudez, lo asesino que es Maduro, la farsa de su gobierno, la narcodictadura que están padeciendo ustedes. Y también coincido que no tiene caso dialogar con ellos, pero por estricta rigor metodológico, yo creo que nada puede descartarse de antemano en el diseño de una estrategia correcta. Es decir, tenemos que pensar fuera de la caja, como dicen, out of the box, ser capaces de enfrentarnos a nuestros propios prejuicios con tal de que podamos racionalmente corroborarlos, que es muy probable. A mí me impresionó las movilizaciones de millones y millones de venezolanos en las calles. Y lo que más me dolió es que esas movilizaciones finalmente fueron un campo propicio de la dictadura para reprimir, y pienso que en el fondo eso es lo que quería. Cansar a la oposición, asesinar a los jóvenes líderes, tenerte a ti, Antonio, fuera, tener entonces a Leopoldo en la cárcel, tener a María Corina en su casa, y provocar cierto cansancio en esos seguidores para que no salieran ya, y cierto cansancio en gran parte de la comunidad internacional que, aunque mantiene dignamente el reconocimiento de Guaidó, por ejemplo, está ahora, yo no diría con los brazos cruzados, sino con los brazos caídos de escepticismo. Yo creo, y coincido en eso, hay que movilizarse por aire, mar y tierra, lo que Carlos Castillo Peraza, en paz descanse, llamaba una estrategia de política total. Hay que luchar por todas las vías, pero esas vías tienen que incluir la movilización, la participación pública, el diálogo, el llamado a la solidaridad internacional, la fuerza e incluso la posibilidad siempre abierta, pero pragmáticamente, honestamente, analicémosla, de rebelión armada. A mí me parece que yo exhortaría. Primero, acepto que muchos de la audiencia no estarán de acuerdo conmigo, pero Venezuela ha sufrido tanto y nuestros países ya van tan aceleradamente en ese camino de sufrimiento que nosotros tenemos la responsabilidad de pensar con los pies en la tierra, el corazón ardiente, pero la cabeza bien fría acerca de lo que tenemos que hacer. Son ya 12 años de lucha en Venezuela, que es importante ver con toda sinceridad y franqueza cuál es el camino, quizá para los próximos 12 años, pero yo sé que Venezuela ya no aguanta ni uno ni dos más. Y gracias, Patricia, y gracias a todos. Perdón, Antonio, por mis comentarios, me gustaría platicarlos contigo. Ojalá un día la pandemia nos deje acercarnos y platicar en corto sin la intervención y el espionaje de que por lo menos aquí en México yo soy objeto. ¿Cómo ven? A Felipe Calderón, Simón Bolívar. Ya no, ya se cree Simón Bolívar. Va a, como quería Felipe Fox, Vicente Fox, ir montando en su caballo, ahí en su cuaco, a liberar a los venezolanos. Este expresidente de México, de verdad es una vergüenza. De verdad, y además, ¿se fijan la forma en que argumenta? Que denota una inteligencia chata. Tenemos que pensar out of the box, fuera de la casa. O sea, con un lenguaje lleno de clichés. La verdad, es una vez más demuestra Felipe Calderón que no tiene altura de estadista. Una vez demuestra que le conviene en estos momentos refugiarse en este discurso contra el populismo que avanza en América Latina. Pues ¿por qué? Pues porque lo que le interesa es que hablar de eso y no del juicio que tiene pendiente Genaro García Luna y sus secuaces. Un esquema de corrupción del que él fue cabeza. Porque yo no me creo que no supiera, que no estuviera al tanto de todo lo que se cocinaba. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos, queridos amigos. Philip de Berker, ¿cómo estás? Adriana Soriano. Manuel Casas, ¿cómo estás, amigo? Magdalena García, Amelia Salas, María Zambrano, Mercedes Morales, Silvia Arroyo, Rocío Ruiz, Gaby Salazar,
El señor H.S. Ur, me dice, me da repugnancia escuchar a Fecal, por eso lo evito. Pues sí, es que ¿a quién le da gusto? Gaby Salazar Calderón está desesperado. Adriana Soriano, qué pena este hombre sin vergüenza por seguir opinando. María Zambrano, ven cómo el alcohol provoca daños permanentes en el cerebro. Eso es cierto, ¿eh? Dice, de hecho no sabe ni pronunciar ese manicaísmo, ¿no? Manicaísmo. Ese es detestable, Felipe. Buenas tardes. Holquimés, Rocío Ruiz, Holquimés, demócrata estricto metodológico. ¿Cómo se atreve a criticar a Venezuela cuando él hizo que México se pareciera más a Colombia? ¿Por qué no dice que él creó a los Zetas? Pobre tipo Calderón en lo que hizo. Corina ve las enseñanzas de un usurpador. Este sujeto es un gran peligro para México. No me extraña su locura cuando lo demostró desde 2006 haciendo un golpe de dedo, usurpando la presidencia efectivamente. Carmen Oro, no sé si es tan perverso o es un enfermo mental. Exactamente, dice H.S. Lo que está hablando lo debería de decir en el Zócalo, en la explanada del Instituto Politécnico, la UNAM, en el Zócalo, directo como con el pueblo, no como cobardemente. Licalberto Leal. Margarita Zavala decía que la lucha contra el narco no era de un solo hombre en referencia a García Luna. ¿Y ahora qué dirá efectivamente? Mónica Juez, puras vergüenzas. ¿Cómo es que hay que le hace entrevistas? Guadalupe Macías, no me admira lo que diga este genocida, sino... Efectivamente, yo creo que aquí Felipe Calderón está jugando a ser Simón Bolívar. Él va a encabezar una marcha, así. Este foro así fue como el Congreso Anfictiónico que celebraron en Panamá toda la gente de Bolívar para llevar a cabo, para liberar a los pueblos. En este caso, imagínense a Vicente Fox y a Felipe Calderón cabalgando como el Quijote de la Mancha y el enano de Sancho, ahí avanzando rumbo a Venezuela. Y fíjense que es muy fácil participar en este tipo de foros y decir, no, son 12 años, ¿cómo los venezolanos han soportado tanto? Disquisiciones aparte de los errores o aciertos que hayan cometido los gobernantes en Venezuela, llámense Hugo Chávez o Nicolás Maduro, una cosa es cierta. Venezuela ha estado bajo permanente acoso de Estados Unidos. Bajo la administración de Obama se cometieron varios errores. Por ejemplo, designar a ciertos miembros del gobierno como hay una nomenclatura lingüística en el Departamento de Estado que se dice para designar a personas, y cuando designas a una persona generalmente se le vincula a organizaciones terroristas. Esto se hace para congelar fondos bancarios. Bueno, yo creo que ahí la administración Obama erró el tiro, se equivocó, porque, y este es el análisis que hacían desde el Departamento de Estado, lo peor que podía hacer Estados Unidos al enfrentarse con Venezuela es meterse más y más y más. Y Estados Unidos tuvo sus propios debates internos al interior. Se lo digo porque yo estuve presente en esos debates, yo los estuve cubriendo. ¿Qué hacer con Venezuela? ¿Meternos mucho, no meternos y dejar que las cosas cayeran por su propio peso? Estaban en esas cuando llega la administración de Donald Trump y ven que Venezuela se puede convertir en un distractor importante, y por eso Donald Trump ha insistido con el tema de Venezuela, mandando tropas, susurrando la posibilidad de un golpe de Estado, de una intervención. Han estado detrás de varias operaciones. Pero quienes están aterrados sobre la eventualidad de una intervención y una guerra, por lo tanto, en Venezuela, adivinen quiénes son. Los colombianos. ¿Y por qué? Porque los colombianos son vecinos de Venezuela. Y Colombia es considerada como el portaaviones de Estados Unidos en esa zona. Es donde tienen ahí, desde donde realizan la mayoría de sus operaciones. Colombia es uno de los más importantes aliados de Estados Unidos. Yo diría que Colombia es el equivalente de Israel en Oriente Medio. Israel es el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio y Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en América Latina. De hecho, ya saben que a México se le quiso imponer este modelo de lucha antinarcóticos que se ensayó primero en Colombia.
la famosa iniciativa de Mérida. Entonces, cuando uno platica con gente muy vinculada, lo que les estoy diciendo es gente muy vinculada al presidente de Colombia, Iván Duque. Esta gente me ha contado que el gobierno de Iván Duque, a diferencia de este irresponsable de Felipe Calderón que quiere vámonos a la revuelta contra Nicolás Maduro, los colombianos prefieren callar. ¿Por qué? Porque Colombia sabe que en el momento mismo que inicien una ofensiva contra Nicolás Maduro, con Estados Unidos respaldando y personajes como estos impresentables yendo ahí en su cuaco, a lomos de su caballo, Vicente Fox, en el momento que se desate una intervención armada en Venezuela, las principales víctimas van a ser los colombianos. ¿Por qué? Porque el ejército venezolano es capaz de reaccionar y destruir en cuestión de horas plantas eléctricas, carreteras. Entonces, los colombianos a lo que le tienen más miedo es a una intervención armada contra Venezuela. Y Colombia ha sido de los países que colaboran de dientes para afuera, pero en el fondo están cagados de miedo y con justa razón. Así es que para Felipe Calderón, claro, es muy fácil. Sí, vamos a armar una revuelta y a terminar de una vez con estos gobiernos populistas como el de Venezuela y como el que aquí en México ya de pasada, ya saben, arrastra agua a su molino. Es de verdad un impresentable. A Felipe Calderón hay que saber, se le va la fuerza por la boca. Y como decía esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le va la fuerza por la boca y sobre todo demuestra que está muy nervioso. Dijo, por algo será. Vamos a ver lo que dijo el presidente y seguimos comentando. Vamos a ver lo que dijo el presidente a propósito de estas palabras de Felipe Calderón que se le preguntó en la mañanera. Y funcionarios que lo acompañan, Ramón Flores, el corresponsal de Contrapeso Digital. Presidente, el día de ayer el expresidente Felipe Calderón dio unas declaraciones desafortunadas en un foro que participó en Venezuela por internet. En ese foro dijo textualmente que él estaría a favor de un levantamiento armado para derrocar a las dictaduras en Latinoamérica e incluso dijo que usted no está en sus cabales. Y así como el expresidente, hay otro líder de un movimiento que dice que tiene 28 kamikazes para hacerse explotar en la Cámara de Diputados o la de Senadores. Presidente, mi pregunta es, con estos planteamientos que están haciendo el expresidente Calderón y un líder de un movimiento, ¿no es momento que lo llame ya la Secretaría de Gobernación a la cordura? ¿O cuál es su opinión, presidente, respecto a estos llamados que están haciendo estos personajes? Pues como diría Calimán, serenidad y paciencia. Pues sí, porque el pueblo está pidiendo una opinión de usted, señor presidente. Porque... Sí, pero mire, no voy a engancharme en un debate, en una confrontación. Hay de parte de nuestros adversarios, de los conservadores, mucho nerviosismo, también utilizando un dicho de mi pueblo, por algo será. Entonces, lo mejor es no caer en ninguna provocación. Y cada quien es responsable de sus actos. Entonces, nosotros garantizamos la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y las libertades. Ya la gente pone a cada quien en su lugar, en su sitio. El pueblo de México. Me encanta esta respuesta del presidente. Ya la gente se encargará de poner a cada quien en su lugar. Pues es la verdad. Es la verdad. O sea, Calderón puede lanzar todas las bravatas que quiera. Puede decir que va a formar parte de una avanzada junto con Vicente Fox para eliminar del poder a
a Nicolás Maduro, pero pues, claro, coño, pues, pero solo falta, solo falta que tenga y eso se le da tiempo, pues porque acuérdense que el proceso que se sigue en Nueva York contra Genaro García Luna, este, pues ahí avanza y mientras más avanza, pues más se van conociendo cosas, detallitos que evidentemente han puesto nerviosos al entorno de Felipe Calderón. Así es que yo creo que la respuesta del presidente fue francamente muy, muy elegante, es decir, ¿para qué, no? Pues, ¿para qué pierdo el tiempo con este tipo? ¿Para qué me engancho este, con estos personajes, ¿no? En estos dimes y diretes que seguramente no van a llevar a ningún lado, y es la verdad, porque yo estoy seguro que no pueden llegar a ver con qué capacidad de convocatoria tiene Felipe Calderón para iniciar una rebelión armada contra Venezuela. ¿Dónde están sus ejércitos? O sea, el comandante Borolas sigue creyendo que tiene a las Fuerzas Armadas detrás de sí, que lo van a respaldar y otros países. Yo creo que este tipo de gentes son como esta extraña mezcla de políticos que tienen vínculos con la extrema derecha, que están detrás de organizaciones muy extremistas tipo el Yunque, que amenazan, dicen, lanzan soflamas y además con esto demuestran la poca formación democrática que tienen y eso que ha sido presidente y el enanismo intelectual que los caracteriza, ¿no? Así es que a mí se me hizo muy interesante. Dice Manuel Casas, y con su avanzada edad será en carro y con claxon. Imagínense todos estos payasos que andan ahí con sus coches diciendo, jo, jo, jo. Dice, tanto trabajo que le costó conseguir sus firmas y quiere hacer una rebelión. Pues sí, es un buen ejemplo, ¿no? Y ¿quién lo va a seguir a Calderón? Y se fijaron que metió ahí de por medio que el presidente está amenazando al INE. Pues sí, lo que le urge a Felipe Calderón es que le aprueben a su formación política, pero yo creo que va a ser muy complicado, porque claro, pues que ahí querría escudarse. Dice María Zamorano, sí, y Fox en burro ya me vine a avisar porque estaba invadiendo a Felipe. Así está la cosa, amigos. Oigan, y fíjense que ya ven que ayer el tema fue el de Isabel Arvide, que sí, que no, que es muy malo. Se crearon así debates en quienes están a favor de la designación de Isabel Arvide y quien no se tocó en la mañanera, pero como ya sospechábamos, como Isabel Arvide tiene mucho pasado, pues iban a salpicar, pues era normal, como pasó con Fidel Herrera cuando lo designaron cónsul en Barcelona. Y miren, fíjense cómo han empezado a ya multiplicarse. Es interesante ver estas redes sociales, la verdad que son la monda. Fíjense, aquí está la declaración de Isabel Arvide. Honrada, muy honrada por las expresiones del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien le reitero mi lealtad y mi compromiso de no fallar a él, a su gobierno y a mi país. Y miren los hilos, el hilo que las respuestas. Mariana Escobedo, nos das la vuelta, me quedé con las ganas de entrevistarte, ni modo, igual, si aceptas será por celular, pero ya nada de tu pasado, sino de lo que registres en Estambul, de la relación de México con Erdogan y tu trabajo allá. ¡Qué bárbara! Lo lograste, saludos. Algunos así, con este tono. Pero, miren estos. Lealtad, le dice Xiomara Miranda. Lealtad, ¿tú qué vas a saber de lealtad? Esa palabra. Le queda grande, más bien es de oportunista. Decía de Salinas un encantador, de Felipe inteligente, de Peño anuncia cambios. López Obrador enfrentando el gobernador y saca ese chayotera, ¿no? Y aquí están, le sacan las fotos cuando estaba con Echeverría, con Felipe Calderón. Pero miren, aquí está uno interesante, fíjense en esta.
un tuit que le sacan. Jamás pensaría que AMLO es una solución, lo conozco hace 30 años. Pero fíjense esta está interesante. Aquí una Maritza Vallejo Rodarte. Señora de muy baja moral, les recuerdo por sus amoríos con militares. ¿Recuerda cuando le marcaba a mi esposo? Cuando los escoltas huían de usted, porque le pedía que fuesen guapos y jóvenes. ¿Y sus nexos con el narco? No, señora, algunos no olvidamos su hipocresía. ¡Sas! Dice Rocío Amante Martín, mejor no emito mi opinión. Hay mucha gente a la que ya se le olvidó el pasado o su pasado y se va a Estambul, tendrá idea de lo que es Turquía. Espero que cuente con el personal capacitado, pues lo van a necesitar mucho. Es decir, han estado realmente, miren cómo escoge los periodistas que van a las mañanas. Entonces, ha habido una reacción. Yo no puedo suscribir estas acusaciones directas, ¿no? De esta mujer que le dice, ¿se acuerda cuando le marcaba a mi esposo? Cuando los escoltas huían de usted. Hay muchas versiones en este sentido y van a seguir persiguiendo a sospecho a esta dice, déjenle en paz, por Dios, Angélica Montañez. Nunca antes armaron escándalo por Marisela de cónsul en Milán, y vaya que tiene un historial, carajo. Dejen a Isabel, que ha librado batallas y ha sufrido despojos. Ay, miren, honrada, muy honrada por las expresiones del señor presidente Felipe Calderón, a quien le reitero mi lealtad. Y así están, ¿no? Así están estas reacciones. Miren, son tweets suyos, ¿eh? Salinas fue siempre una inteligencia privilegiada, un hombre carismático y encantador. Y se vale esos temas reiterar mi defensa a la valentía e inteligencia de Felipe Calderón. Entonces, esto va a seguir persiguiendo, sospecho, a Isabel Arvide, porque ya lo advertíamos. Yo no estoy en contra de que el presidente designe a quien él considere que le va a funcionar. Es potestad del presidente, pero hay gente que a veces tiene un pasado que difícilmente la abandona. Hay mucha gente que se sintió agraviada por Isabel. Hay gente como esta señora que denuncia que le marcaba a su marido. En fin, aquí no somos puritanistas, no somos puritanos, cada quien puede hacer lo que se le pega la gana. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la idoneidad de un perfil que primero va a un consulado como Estambul y segundo que tiene un pasado que posiblemente una y otra vez se va a tropezar. Dice Mónica Juárez, leí una página de su libro y me pareció que estaba leyendo a Irma Serrano con su calzón quitado. Y eso es con lo que justifica AMLO su designación. Pues la verdad es que, insisto, es un tema, a lo mejor nos sorprende, resulta ser una espléndida cónsul. Pero bueno, ya el tiempo lo dirá. Bueno, desde ayer estábamos viendo que la situación en América Latina, en Estados Unidos también, estaba muy complicada. Y ¿se acuerdan que ayer el tema fue de cómo la actividad económica se había hundido un 18.9% anual en el segundo trimestre, y que el presidente dijo que bueno, que a lo mejor él confía que en el próximo trimestre nos vaya mejor? Pues es que la situación está así en toda América Latina, y además en Estados Unidos es el país que de todos que se ha llevado el peor de los batacazos. Solo van a crecer dos países, China y la India. Por cierto, que los chinos, es sorprendente la forma en que han reaccionado. Van a crecer, son los que van adelante con la manufactura de la vacuna. Es muy posible que ellos la tengan primero. De hecho, le preguntaban esta mañana al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, qué pasaba con eso. Y dice, no, seguimos en contacto con ellos para ver cómo evoluciona, porque el presidente de China, Xi Jinping, ya ha prometido
ha prometido que la vacuna, si es que la obtienen a tiempo, va a ser va a tener un carácter universal. Y a propósito de esto, en Estados Unidos, pues ya les comenté que hoy estuvo una audiencia bastante ríspida con el, el director del Instituto del Control de Enfermedades Infecciosas, al que los demócratas quisieron prácticamente freír, ¿no? Tratar de culparlo de todos los males, este, y, y el doctor Fauci, la verdad, se defendió bastante bien de esta audiencia que condujo el demócrata James Claiborne de Carolina del Sur, que es del subcomité, preside el subcomité sobre la crisis de la pandemia. Entonces fue una audiencia en la que los republicanos intentaron acorralar a Fauci, haciéndolo prácticamente responsable de todo. Y cuando en realidad quien ha sido el principal responsable, pues ha sido Donald Trump, ¿no? Aquí tenemos a James Claiborne, cómo, cómo participó, cómo condujo esta audiencia que fue bastante ríspida, sobre todo cuando los republicanos, aquí tenemos al doctor Anthony Fauci, asegurando que él se muestra optimista de que efectivamente pudiera tener Estados Unidos una vacuna en la primavera del año 2021. Es una fecha que algunos de los expertos en epidemiología e infectología han puesto en tela de juicio porque dicen que se corre el riesgo de atajar caminos, y entonces en lugar de crear una vacuna eficaz, se corre el riesgo de crear una vacuna que, sin ser demasiado eficaz, causa demasiados daños colaterales. Entonces Anthony Fauci estuvo tratando de explicar cómo la epidemia pues había sacado fuera de balance Estados Unidos, y algunos republicanos como Jim Jordan, que es uno acérrimo simpatizante de Trump, quiso hacerle caer en la trampa y para que aceptara que él había sido el responsable de los altos niveles de contagio, y porque les dice, usted ha dicho que las manifestaciones políticas son la causa. Dice, no, yo nunca dije que las manifestaciones fueran la causa de estos rebrotes, sobre todo en el estado de Florida. Ya saben, las marchas que se produjeron a raíz del movimiento de Black Lives Matter y que siguen, por supuesto, en ciudades como Portland. Dijo Dr. Fauci, yo no quiero, el problema de todo esto es que ustedes han politizado esta pandemia y han querido poner en mi boca palabras que nunca he dicho. Yo lo que he dicho es que toda concentración de gente sin cubrebocas es un riesgo latente. Así es que el doctor Fauci fue digamos que la información más importante fue que se podría tener la vacuna. Intentaron crucificar a los republicanos, pero no se dejó, porque ahora los republicanos lo que quieren es voltear las cosas, ¿no? Voltear la narrativa y asegurar que quien es responsable de todo es el doctor Fauci y de las protestas. Y ayer les compartíamos estas imágenes de las protestas que siguen desafortunadamente en ciudades como Portland, y podrían extenderse porque estas protestas pues se han convertido en el caldo de cultivo de lo que es la campaña a la reelección de Donald Trump. Lo que quiere es dividir a la gente para que consideren que solamente Donald Trump es capaz de terminar con este ambiente de zozobra, de enfrentamiento.
Eh, no, ahorita lo comentamos, Sildromo. Entonces, esto es, eh, Amelia, es tan claro que nos podemos quedar un poco así, pero claro, esta gente cómo va, miren que salen a la calle a protestar con sus máscaras, pero es que es la embestida de las fuerzas federales que ha enviado Trump para generar este caos es tal que la gente ya está harta, y han salido a la calle profesionistas, médicos, maestros, arquitectos, y se dan cuenta la mayoría son blancos estos ciudadanos que han decidido respaldar a la comunidad afroestadounidense. Así es que yo creo que este debate en torno a quién tiene la culpa del rebrote en Estados Unidos, que es el más importante, por cierto, según las últimas cifras que tenemos a nivel internacional, fíjense, tenemos ya 17 millones. Y tan solo en Estados Unidos, ya superaron desde hace un buen rato, ya van camino a los 5 millones de contagios. Y el número de muertes en Estados Unidos son cientos, desde ayer rebasaron los 150,000. ¿Se dan cuenta? Es impresionante esta. Y ayer insinuó el presidente Donald Trump que podrían posponerse en este contexto de crisis por la pandemia las elecciones, pero le pusieron inmediatamente un alto, incluido a gente de su propio partido que le dijeron ni más, joven, las elecciones van a ser el 3 de noviembre, pase lo que pase, y le recordaron que ni siquiera Abraham Lincoln, en medio de una guerra civil, suspendió unas elecciones. Así es que si Estados Unidos pudo afrontar unas elecciones en medio de una guerra bastante cruenta, entre el sur y el norte, ¿se acuerdan que estaba de por medio la abolición de la esclavitud? Pues claro que puede celebrarse las elecciones este año, esperamos que así sea. Y dice Sildromon, hoy comentaron sobre las declaraciones confusas de Buscaglia sobre la protección policial en EPN en España. Pues fíjense que yo estuve revisando las declaraciones de Buscaglia y no fueron tan confusas, ¿eh? Él aclaró, yo no sé si las dijo primero, pero donde las he visto él dijo que no, que tiene escoltas que lo están resguardando a Peña Nieto, y yo creo que a ver, miren, aquí está lo que dijo Buscaglia, porque aparentemente no sé si hubo unas declaraciones anteriores, pero esto fue lo que dijo Buscaglia. En México ante diferentes demandas penales por diferentes tipos de delitos, y lo tienes en Europa viviendo como un príncipe escoltado. Entonces, no hay nada ilegal en los escoltas. Me llama la atención que el gobierno mexicano actual le solicite protección a Peña Nieto allá en... ¿Ven? Se refirió a escoltas, y de cualquier manera estas declaraciones, no sé si fueron en declaraciones anteriores, pero causó ruido y obligaron al presidente a decir, nosotros no, según nosotros no existe una protección contra... A ver. Buenos días, presidente. Preguntarle, Cristina Hernández de Publimetro. Quería preguntarle, comenzó a circular información sobre que el expresidente Enrique Peña Nieto estaba ya bajo custodia policial en España. Me preguntaba si tiene alguna información al respecto o si ya giraron alguna orden de aprehensión o por qué sería esta custodia policial, si tiene alguna información. ¿Sí me escuchó? Sí, que tiene el expresidente Peña Nieto policías. Está bajo custodia policial en España. No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido. Ok, y si me la Fiscalía podría informar. Yo no tengo elementos
no, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al expresidente Peña. Sí, si existiera, no tenemos nada. A ver, sí. Lo hace la Fiscalía General de la República, lo puede hacer de manera directa, pero no tenemos información de que sea veraz esa información, ese dato que usted nos está dando. Okay. En este momento no tenemos ese dato. Muchas gracias. Y si me permiten otra pregunta. Pues ahí está, no hay nada de eso. Hubo una confusión. Generalmente, yo hasta donde me acuerdo, Enrique Peña Nieto tenía una escolta particular que él pagaba. Exacto, dijo protección. Sí, es legal que un expresidente. ¿Se acuerdan que Felipe Calderón y Vicente Fox se quejaban de porque tenían bastante? Claro, al desaparecer el Estado Mayor Presidencial que se encargaba de eso, pues ¿de dónde, no? No había ni recursos, no había ni nada de eso. Y yo creo que no debe escandalizarnos que a veces expresidentes tengan este tipo de escoltas, porque imagínense al Borolas. El Borolas, siempre que yo me lo he encontrado un par de ocasiones, una vez me lo encontré en una tienda de disfraces, iba resguardado por 6 tipos, pero supongo que esos, yo no sé si son a cargo del Estado o si los contrata él de forma particular, porque recursos, bastantes recursos tiene. Y bueno, para terminar ya, vamos de salida, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que para la semana que entra la Ciudad de México va a seguir en naranja. Había versiones contradictorias, decían que podíamos entrar en rojo, pero no, que vamos a seguir en naranja. Y dijo que dado que bajó el número de hospitalizaciones por coronavirus, porque se liberaron 99 espacios, pues entonces seguimos en ¿cómo se llama? En semáforo en naranja. Hay las versiones de que varios periódicos y varias columnas se dieron cuenta hoy de que durante el último encuentro entre el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con los gobernadores, hubo un ríspido debate porque algunos gobernadores no quieren acatar las sugerencias del gobierno federal. Incluso hay versiones de que Hugo López-Gatell habría amenazado a estos gobernadores con consecuencias incluso de carácter penal. Yo la verdad no imagino esto en boca de Hugo López-Gatell, que es un funcionario que ha trabajado, si por algo se ha caracterizado, es por trabajar a favor del consenso a pesar de muchas dificultades y a pesar de una campaña brutal de ataques encarnizados. Así es que yo lo dudo mucho, pero que lo explique él, ¿no? Que lo explique él mejor, si acaso hubo un ambiente de confrontación. Y bueno, pues creo que eso es todo por hoy, queridos amigos. Esperemos que vernos esta noche. No estoy muy seguro. Mañana, en cualquier caso, es posible que esta tarde, noche no tengamos programa porque tenemos que resolver asuntos pendientes. Ya les avisaríamos por Twitter a ver si tenemos o no. Pero lo que sí tenemos mañana es nuestro programa de las 10 de la mañana con un cafecito. Ya saben, se trata de una charla informal. No nos ha confirmado un invitado, pero si quieren mañana lo que podemos hacer, hablar un poco de lo que es el periodismo hoy, y les puedo platicar algunas experiencias que he tenido yo como corresponsal y como enviado en zonas de guerra, en plan de cuates, y evidentemente haremos resumen de otras cosas
pero podríamos platicar más así de anécdotas personales. Ya veremos, mañana en cualquier caso será una tertulia en plan informal. Los espero mañana a las 10 de la mañana, tiempo central de México. Les mando un abrazo a todos y cuídense mucho porque seguimos todavía con semáforo naranja. Hasta mañana, queridos amigos, cuídense, no se olviden de dejarnos su dedito, corran la voz, queremos seguir creciendo, y nos vemos mañana para platicar de las chocoaventuras de este corresponsal de guerra y enviado especial. Yo creo que a veces vale la pena, pero hablaré de mí, pero también de amigos que desafortunadamente han perdido la vida, en que no eran tan propensos al autobombo y a presentarse. Yo soy corresponsal de guerra, periodistas realmente valiosos que ya nos han dejado. Hablaré de este mundo de mentiras, de falsedades, y creo que va a estar interesante. Don Octaviano Lazano, ¿cómo estás, querido amigo? Y nos vemos mañana, queridos amigos, Abrazos, coman rico y pórtense bien. Chau, chau, bambinos.